Hacía mucho tiempo yo tenía rondando en la cabeza una historia de ancianos que venía de una pieza teatral que yo conocí cuando hacía teatro. La pieza teatral se llama La historia de un anciano que quedó viudo acaecida en 1637. Es una pieza europea. El tiempo de la narración es la época de la peste bubónica en Europa. Como había tantos muertos, no había cajones ni había tierra donde poner los muertos. Entonces a un anciano se le muere su esposa y tiene que hacer un pacto con la muerte y un pacto con el diablo para poder conseguir el dinero para el entierro o conseguir el cajón y la tierra para el entierro de la señora. Entonces esa pieza teatral a mí me había sonado durante mucho tiempo y me pareció que era justo el momento porque era una historia que se prestaba para hablar de la indolencia. Casi siempre los temas sobre los que yo escribo tienen que ver con preocupaciones que yo tengo, con cosas que me rondan en la cabeza, y desde hacía muchísimo tiempo me venía rondando la actitud que hemos venido tomando todos en este país frente a lo que le pasa a los demás, ¿no? De hecho, ahora con el proceso de paz tuvieron que sacar una propaganda que le dice a la gente que lo peor que puede pasar es que a usted no le importe. Justamente de eso se trata ella, de sensibilizar un poco frente a lo que le ocurre a los demás, ¿no? El personaje de Alcides es un personaje indolente, mala clase. En cambio, su esposa es una persona muy preocupada por sus vecinos, por la problemática de la niña, por lo que pasa en el patio, pero no logra de su esposo esa sensibilidad que ella quisiera. Cuando ella se muere y el hombre se queda solo, sin la ayuda de nadie, sin saber cocinar, sin saber planchar, sin saber pegar un botón, porque su esposa le había resuelto todas esas cosas prácticas de la vida, sin dinero para poder procurarle un entierro, se ve abocado a buscar la solidaridad de la gente, y ahí sí entiende lo que es que alguien te tienda una mano. Me faltan 200, pero yo sé que usted me los puede rebajar. ¿Usted fue que se volvió loco? ¿Qué tal que la policía se dio cuenta? El gran aprendizaje de Alcides durante la historia es un aprendizaje en contra de la indolencia, y ese es el discurso de esta película. Entonces, como la indolencia de todos nosotros me preocupaba tanto, decidí que ese era el tema de la película, y por ahí me fui con esa historia que ya digamos conocía hacía mucho tiempo. No, 2 de 2 Producciones es una empresa un poco más pequeña que hice con otro realizador que se llama Julio Contreras. Julio y yo, los dos preocupados porque en nuestras películas no encontraban productor. Hay una cosa que es muy difícil aquí, y es calar en los productores con temática social, ¿no? Los productores casi no gustan de las películas con temática social. A lo sumo películas que tienen que ver con la violencia, pero son muy poquitos los productores que se comprometen con una película que de entrada se sabe que va a una llaga de nuestra sociedad y que quizá gracias a ahondar en esa llaga no va a producir muchísimo dinero ni muchísimos espectadores. Entonces, preocupados, digamos, más por lo temático, por las historias que queremos contar, un día decidimos que no teníamos que seguir esperando encontrar un productor, que nosotros mismos nos podíamos volver productores de nuestros proyectos. Entonces decidimos que yo producía las películas de Julio y Julio producía las mías. Y la metodología de escogencia es el proyecto que logre la financiación. Una vez el proyecto logre la financiación, ese proyecto es el que se hace con el productor que tenga. Entonces por eso el productor de ella es mi socio Julio. Realmente Julio no es productor, y hemos aprendido los dos muchísimo, y hemos también aprendido a cogerle un poquito de respeto y a entender que no era tan sencillo, que no era tan fácil como ponerse la camiseta y decir yo puedo, pero
ya esta experiencia nos sirve para asumir otros proyectos. Por el momento no tenemos financiación de ninguno de nuestros proyectos, financiación concreta y a la vista, pero pues seguimos desarrollando proyectos, seguimos llenando nuestro portafolio en espera pues de encontrar financiación, básicamente financiación estatal, porque nosotros hacemos películas que no, de entrada no quieren ni buscan la financiación con la empresa privada. Y bueno, ¿y cuál sería el mensaje para los estudiantes, para nosotros, llegar a dirigir 2 películas? Bueno, 2 películas en 10 años, ¿no? A mí me encantaría poder decir que es menos tiempo, ¿no? Hacer una película cada 10 años, pues yo sé que es un logro y yo me siento bendecida, digamos, aunque no creo en Dios, pero yo me siento bendecida de la vida por haber logrado esto. Y tiene mucho de esfuerzo, tiene mucho de haber luchado sin cuartel, sin descanso. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Yo soy profesora en la Universidad Nacional y creo que todos los días trato de inculcar a mis estudiantes que la única manera es con rigor, con trabajo, y pues aprender a manejar una cámara o un software de edición o ese tipo de cosas las puede aprender cualquiera, eso no tiene gracia, pero aprender a componer una imagen que tenga una atmósfera y que pueda transmitir emociones y sensaciones a los espectadores, eso solamente se logra con estudio, con cultivar el ojo, con ver películas, y luego llegar a concretar una realización se logra con muchísimo trabajo, con muchísimo esfuerzo, sin flojera, sin permitirse a sí mismo la mediocridad, que ese es quizá el peor mal de todos los que asumimos esta profesión, ¿no? Creernos genios y creer que la genialidad puede salvarnos de todo, y eso no es así. Ninguno de los que ha logrado, de los que ha llegado, es un genio, lo ha logrado gracias al trabajo y al esfuerzo. Eso es lo único que nos salva, lo único que nos lo permite.